Bueno, esta es la segunda película que hago junto a Alberto Vázquez, después de Unicorn Wars, esta es la segunda. El trabajo, el primer contacto vino a través de Único, que es una de las productoras de la película. Y bueno, como era la segunda vez que trabajaba con Alberto, ya sabía normalmente los gustos estéticos que tiene en cuanto a música y la manera de trabajar. Pero sí que es verdad que este proyecto decorado tiene bastantes diferencias con la película anterior, que era Unicorn Wars, ya que hace un uso más intenso del humor negro, que es una de las características de Alberto, y también hay momentos de parodia en el que se quería introducir elementos de orquesta que hasta ahora no habíamos hecho. Entonces digamos que la banda sonora en realidad es una banda sonora muy ecléctica, con un montón de estilos y sonoridades diferentes, pero por agruparlos de alguna manera serían, hay partes de pianos íntimos, hay partes de orquesta que hacen como parodia a lo que se está viendo, hay partes de electrónica oscura e incluso hay alguna charanga por ahí. Así que variada. Y las bandas sonoras lo que se hace es, al final, la música es un recurso narrativo más de la peli, entonces tiene que estar muy alineada con la narración, no solo con la estética, sino con la narración. Entonces, para mí lo primero es entender de qué va la peli, hablar con el director y decir, ¿esto de qué va? No de los detalles, sino de lo más denso, ¿no? De lo más profundo de la historia. En este caso, son las ansias de libertad del personaje principal, que es Arnold. Entonces, aunque de manera sutil, hay un tema musical que representa la libertad y hay otro tema que representa la opresión de la sociedad a través de la empresa, esta Alma gigante que aparece en la película. Y bueno, hay una especie como de guerra entre estas dos músicas durante toda la película. En realidad, la aproximación artística debería ser la misma, porque la animación no es un género, sino que es una técnica. Tú con una animación puedes hacer comedia, puedes hacer drama, puedes hacer ciencia ficción, puedes hacer lo que quieras. Entonces, en ese sentido, la aproximación es a priori la misma. Lo que sí es cierto que la mayoría de animación suele ser la animación infantil, para niños o para la familia. Entonces ahí sí puede cambiar. Por ejemplo, normalmente suele haber más música. No sé muy bien por qué, pero suele pasar así, ¿no? Probablemente por herencias del pasado o por una cuestión estética se hace así. Lo que sí cambia es que si tú trabajas en una película de ficción o un documental grabado, tienes las imágenes ya más o menos terminadas. Les faltará pues, efectos o postprocesado y tal, pero las imágenes las tienes. En animación no. En animación, como tienen que dibujarlas y es un proceso laborioso, lo que se suele trabajar es una cosa que se llama animática, que es como el storyboard, pero puesto uno detrás de otro. Entonces esa es como la principal diferencia. Y que por suerte normalmente suele haber más tiempo para trabajar. Bueno, para mí el proceso es, como he dicho antes, es un elemento narrativo, no es un elemento de decoración, no es un elemento para hacer bonito, es para contar la historia. Entonces lo importante es, por una parte, de qué va la historia y entenderla yo, de sus matices, de los temas principales que hay, de lo que sea. Y luego también tiene que ir con una estética concreta. No es lo mismo una orquesta que una música barroca o música electrónica o música de folclórica, lo que sea. Entonces, mi trabajo es entender de qué va la historia, que el director me diga qué es lo importante y llegar a un acuerdo entre la estética musical que queremos aplicar a la banda sonora. Una vez que esto está claro, lo que suelo hacer es como desarrollar los temas principales, ¿no? En este caso era el de la libertad, el de la opresión, y luego hay uno que es el dedicado como al amor de pareja y de amistoso. Entonces, es ir probando melodías, acordes, hasta tener algo que tiene sentido y que nos pueda dar juego durante toda la película. Porque el objetivo no es que solo funcione en un fragmento, sino que tiene que ser algo que estructure toda la narración. Y luego es ir empezando como secuencia a secuencia, buscando el tono, los momentos, sincronizando con las partes importantes. Y aquí lo difícil es hacer que todo esto sea coherente y mantenga, o sea, sea una unidad, que no sean cachos de música sueltas, sino que sea una banda sonora coherente y que ayude a contar la historia. Y el proceso es, como todos los procesos creativos, entre muy ordenado y caótico total. O sea, hay como un plan inicial, pero luego pues se va cambiando y se va probando, y esto sí, y esto no, y
y lo que tú pensabas que no, luego sí, y luego lo que pensabas que aquí podía funcionar, igual funciona mejor en otro sitio, pero bueno, por eso es tan importante tener un plan al principio. Entonces yo le dedico mucho tiempo a planificar todo eso. Bueno, por suerte, como el tejido industrial, porque esto es arte, pero es industria, y hay, muchas veces nos peleamos con esta dicotomía, como el tejido industrial está creciendo, pues también hay más oportunidades para a la hora de componer y hacer bandas sonoras. Los incentivos fiscales han ayudado tanto a atraer rodajes como para hacer más producción a nivel vasco. Entonces, eso desde luego nos ayuda a tener una base para poder tener una serie de trabajos de manera continuada para que la profesión sea profesión y no sea un hobby. Pero no, para poder dedicarte a esto tienes que ganar dinero. Entonces es muy importante que haya una base sólida a nivel industrial que posibilite un desarrollo profesional. Así que ahora parece que estamos en un buen momento y ojalá siga siendo así durante muchos años. Ahora estoy terminando un cortometraje que se llama Luz de Estrella, que es un proyecto de Ibernidia Next. Es colaboración con empresas españolas con empresas de Sudamérica. Luego tengo otro corto de Shanti Rodríguez, otro corto de terror, que es lo que se le da bien y es lo que hace, con efectos y una cosa interesante porque es un corto de terror rodado con luz de día y con mucha luz, que normalmente suele ser al revés. Y luego vamos a empezar una nueva película producida por Dibulitun, de la productora de animación que está en San Sebastián, una película de un proyecto que se llama Corre, Kuru, Corre, que está basado en un libro de Pachi Zubizarreta que habla sobre la migración con dos historias paralelas que se entremezclan y se entrecruzan de manera interesante. Que a priori está orientada a niños, pero yo creo que es, o sea, como familiar, pero yo creo que es un cuento bien bonito que lo puede apreciar cualquier persona. Entonces ahora me estoy haciendo experto en música africana. No es experto, pero bueno, nos estamos enterando de la instrumentación, porque además África es muy grande, o sea, es una zona concreta, entonces aprendiendo instrumentos, escalas, cosas que hay en esas zonas de África. Así que está interesante.